doctora. Yo quería, guardando las distancias y con respeto a la tragedia, Miguel, que siempre hace analogías, pues el ser humano al sufrir una injuria o enfermedad debe ser tratado en justicia con todos los recursos de que se dispongan al momento del diagnóstico, a objeto de que su porvenir y su calidad de vida tenga el mejor de los escenarios, igual que cuando se construye una casa o un edificio. En este caso nos ocupa la hipertensión pulmonar primaria o idiopática, que es una enfermedad compleja y requiere de un equipo multidisciplinario que, en base a la experiencia acumulada y a las últimas guías y datos en los trabajos publicados, ofrezca al paciente el mejor camino a seguir. Está con nosotros aquí nuestra querida paciente Carla Landaeta, que es la paciente que se va a presentar. Yo le invité a venir para que despeje interrogantes en relación a su enfermedad, y quisiéramos, después de oír la historia clínica y lo hayamos encontrado en su estudio, la audiencia opine y nos ayude a buscar el mejor tratamiento para Carla. Al final de la presentación de la doctora Diana Isidro, que es excelentísima residente de segundo año de medicina interna, abriremos la discusión y los eminentes médicos que aquí presentes nos ayuden a aclarar el camino de Carla. Muchas gracias y bueno, dejo con ustedes a la doctora Diana Isidro. Pues bien, muy buenas tardes a todos. Agradezco mucho la oportunidad de estar presentando este caso ante todos ustedes. Como bien dijo el doctor Isea, voy a presentar un caso clínico titulado Corazón-Pulmón, que representa un desafío diagnóstico y terapéutico en el espectro de la hipertensión pulmonar. Pues bien, se trata de la paciente KLB, un paciente femenino de 35 años de edad, quien destaca por no reportar antecedentes médicos de importancia. En su historial quirúrgico refiere únicamente una mamoplastia de aumento. Respecto a sus antecedentes ginecobstétricos, presentó menarquia a los 12 años, es nuligesta y destaca el uso prolongado de anticonceptivos orales combinados a base de drosperinona y etinilestradiol desde los 18 años. Cabe mencionar que la paciente mantenía un estilo de vida con actividad física programada en gimnasio hasta el mes de octubre de 2025. Ella refiere inicio de enfermedad actual en noviembre del año pasado, caracterizada por la aparición insidiosa de disnea, moderados esfuerzos, fatiga y edema generalizado a predominio en miembros inferiores. Ante esta sintomatología, acudió a consulta especializada de endocrino para solicitar ayuda en el control ponderal, ya que asociaba todos estos síntomas a ganancia reciente de peso. En ese momento se le indicó suspender de forma definitiva los anticonceptivos orales e iniciar tratamiento con Orlistat 120 miligramos BID y metformina 500 miligramos orden día. Los meses pasan y en marzo de 2026 se planifica para la realización de la exéresis de un fibroadenoma mamario. En la evaluación y evolución perioperatoria se evalúa taquicárdica hipertensa, por lo cual se inicia tratamiento con candesartán 8 miligramos orden día y bisoprolol 2.5 miligramos orden día. A finales de abril del año 2026, en seguimientos médicos continuos, refiere progresión de la sintomatología respiratoria. La disnea progresa a pequeños esfuerzos, presenta palpitaciones y dolor torácico. Adicionalmente, en el momento de la evaluación se encuentra hipertensa, persiste taquicárdica, se calcula su índice de masa corporal, que en ese momento es de 37.95, clasificándose como obesidad grado 2. En cuanto a los perfiles de laboratorio, aporta una hematología y química sanguínea dentro de límites normales, perfil tiroideo dentro de límites normales, serología para HIV y VDRL negativo. Se realiza electrocardiograma, donde solo se evidencia taquicardia sinusal, y acude, por tanto, un ecocardiograma que reportaba dilatación del ventrículo derecho leve e hipertensión pulmonar leve, dada por una elevación de PCAP a 40 milímetros de mercurio. Sí.
En vista de la taquicardia y la dilatación del ventrículo derecho, en estas consultas que fueron realizadas en otra institución, se planteó la posibilidad de la existencia de microembolismos pulmonares y se ajustó en ese momento el tratamiento adicionando hidroclorotiazida como diurético al olmesartán, se ajustó la terapia beta bloqueante con bisoprolol a 2.5 BID y se inició rivaroxaban 15 miligramos orden día. Adicionalmente, en vista de que la sintomatología de la paciente era más llamativa que lo que reportaba el ecocardiograma, se solicitó un ecocardiograma control a la brevedad. En mayo del 2026, unos días después, exactamente el 5 de mayo, fue hospitalizada en otro centro donde se ejecutó un abordaje de estudio un poco más extenso. Esto porque la clínica respiratoria seguía progresando y en este momento incluso presentando ortopnea y disnea paroxística nocturna. Para lo que se describe en la evaluación, la paciente desde el punto de vista cardiopulmonar se encontraba con ruidos cardíacos respiratorios, ruidos cardíacos rítmicos regulares con un soplo sistólico tricúspide. En los laboratorios destaca un nivel de NT-proBNP en 1831. En el ecocardiograma nos reportan un bloqueo incompleto de rama derecha de las de His y signos indirectos de sobrecarga de ventrículo derecho dados por un S1Q3T3. En la rayos X de tórax se evidencia las arterias pulmonares prominentes a predominios derechos y se realiza un nuevo ecocardiograma donde se reporta dilatación severa de ambas cavidades derechas, aurícula y ventrículo, insuficiencia tricúspide severa e hipertensión pulmonar severa dada por un PSAP de 128 milímetros de mercurio. ¿Cuál fue el cálculo de la presión media de la pulmonar? No, en este momento. 90 sistólica, creo. Sí, 90 sistólica. Por lo cual se realizó estudios de angiotomografía de tórax, abdomen y pelvis buscando patología trombótica, en la cual se reporta pues las estructuras vasculares limpias sin evidencias de trombos y se completa el estudio con un ecodoppler venoso en miembros inferiores que reporta un sistema venoso profundo indemne, permeable, con flujos conservados y sin evidencia de trombosis venosa. Si ustedes pueden ver aquí, fíjense que la arteria pulmonar es más del 100% de la aorta. Y las arterias pulmonares, las dos arterias pulmonares se ven muy engrosadas sin evidencia de trombos en la angiotomografía que se hizo. Bueno, en el contexto de que seguimos buscando una etiología, todo esto y ante la sospecha de hipertensión arterial pulmonar asociada a probablemente una enfermedad de tejido conectivo, se solicita un perfil inmunológico y después de 72 horas de hospitalización se egresó con tratamiento ajustado con apixaban 2.5 miligramos BID, sildenafil 25 miligramos BID y una combinación de espironolactona e hidroclorotiazida 25 y 25 miligramos. De forma sucesiva se reciben los resultados del perfil inmunológico donde se realizó ANA, anti-DNA, anticuerpos anti-SMIT, anti-RNP, anti-beta-glicoproteína y anticardiolipina, todos negativos. Acude a una consulta de neumonología, también extrainstitucional, donde reportan un patrón restrictivo moderado y es referido entonces a la consulta de neumonología del Centro Médico Docente de la Trinidad. Para este momento, reinterrogamos a la paciente niega algunos, interrogamos a la paciente, niega algunos pertinentes positivos como viajes a zonas endémicas de esquistosomiasis, por ejemplo. ¿Uso de anoxígeno? No, estamos con el Orlistat, que sí nos lo refirió, y el tiempo, pero vale la pena destacar que el uso de los anoxígenos fue posterior al inicio de los signos de dificultad respiratoria, ¿ok? En la evaluación, en los ruidos cardíacos rítmicos regulares, el mismo soplo, el índice de masa corporal se mantiene en 33,
hay ausencia de hipocratismo digital, de patosplenomegalia u otros. Se decide entonces completar el protocolo de estudio. Se comienza con pruebas de función pulmonar, se realiza una espirometría donde vemos una capacidad basal forzada de 2.65 litros, equivalente al 81% del valor predicho, con un volumen expiratorio forzado al primer segundo de 2.20 litros, que es equivalente a prácticamente un 80%, con una relación FEBI-FBC conservada de 0.28, 0.82 quiero decir. Se continúa el estudio realizándose una pletismografía donde la capacidad pulmonar total real medida es de 3.87, que nos habla de un defecto restrictivo pero muy leve, ya que el límite inferior es de 3.96, y un volumen residual intacto. Se realiza prueba de difusión, donde la difusión en monóxido de carbono es 17.7, que nos habla de un parénquima sano. Se completa también realizando una prueba de esfuerzo cardiopulmonar, donde vemos un consumo pico de oxígeno de 8.7 milímetros por kilo por minuto, que equivale a un 47% del valor esperado del valor esperado calculado, ¿ok? Es decir, que está muy disminuido. Vemos una desaturación hasta el 87%, una relación de pulso también disminuida en 53% y una eficiencia ventilatoria dada por la relación ventilación-minuto y producción de CO2 de 110%. Y del lado derecho pueden ver la línea y el ascenso de la línea que corresponde exactamente, donde en el eje X pueden ver la producción de oxígeno, en el X de la producción CO2, quiero decir, luego podemos ver en el eje de las Y la ventilaciones por minuto, y esta línea representa el aumento de la ventilación respecto a la producción de CO2. Entonces, bueno, como conclusión de la prueba, podemos decir que nos revela un perfil funcional severamente limitado, caracterizado por una capacidad aeróbica reducida, una marcada ineficiencia ventilatoria, y todos estos hallazgos sumados a una respuesta cardíaca ineficiente también y de saturación de oxígeno significativa durante el esfuerzo, todos indicativos de una disfunción de los sistemas cardíaco y pulmonar. ¿Okay? Donde, bueno, la conclusión es que la demanda metabólica supera la capacidad de entrega y utilización periférica del oxígeno. Por supuesto, se realiza una caminata de 6 minutos donde la paciente logró recorrer un total de 320 metros, lo que representa un 46% de lo esperado, a una velocidad promedio de 0.88 metros por minuto. En cuanto al manejo de la saturación, su basal fue de 96, tuvo una hipoxemia a 86-87% y la recuperación al minuto fue de 94%. La curva de frecuencia cardíaca la pueden ver aquí debajo, un basal de 81 latidos por minuto con ascenso hasta 134 latidos por minuto y recuperación al primer minuto de 114 latidos por minuto. Se realiza igualmente una oximetría nocturna durante 8 horas 30 minutos. Realmente vemos que la saturación se mantiene estable en esta línea de por acá, no hubo ningún evento relevante de hipoxemia. Que explicara que tuviera apnea del sueño o de saturaciones nocturnas, que explicaran la hipertensión pulmonar. Exactamente. En cuanto a los estudios complementarios imagenológicos, se realizó una gammagrama pulmonar de perfusión partiendo de que pudiera haber algún efecto tromboembólico en áreas subsegmentarias que hubiera pasado por alto en las angioTAC realizadas previamente. En este estudio de gammagrama pulmonar de perfusión se reveló un pequeño efecto de la perfusión subsegmentario en segmento apical del lóbulo superior izquierdo, con una distribución de contraste homogéneo en el resto del parénquima pulmonar, lo cual se interpreta como un pequeño cambio focalizado compatible con un evento tromboembólico
pulmonar crónico que se considera secundario y no causal de toda la clínica de estos pacientes. En cuanto también se realiza, por cierto, una resonancia cardíaca contrastada que concluye hallazgos morfológicos y funcionales compatibles con hipertensión pulmonar precapilar dadas por dilatación del tronco y las ramas pulmonares, un ventrículo derecho hipertrabeculado e hipertrófico con disfunción sistólica leve, una fracción de eyección del ventrículo derecho por aquí de 50%, aplanamiento del septum en la diástole e insuficiencia tricuspida moderada funcional. De igual forma, bueno, se reporta un ventrículo izquierdo con diámetros y espesores normales y una función sistólica normal, con una fracción de eyección del 58%. En la resonancia también podemos ver la caracterización del tejido, ¿ok? En T1 nosotros podemos ver que hay un aumento en la, ¿cómo se llama? Intensidad, densidad, en zonas de inserción septal y que se corresponden con un aumento del volumen extracelular, mientras que en T2 los números son normales, septum inferior basal e inferolateral también. Todo esto nos habla de que existe la ausencia de una miocarditis activa, ya que T2 está normal, pero el volumen extracelular elevado, un realce es la palabra que estaba buscando, en los puntos de inserción septal se traduce como fibrosis por estrés mecánico crónico. Que nos recuerda que, bueno, cada día sin tratamiento específico es tejido miocárdico que se modifica. Por supuesto, se realiza un electrocardiograma, no evidenciamos este patrón según Q3T3, pero sí vemos desviación del eje a la derecha y crecimiento auricular derecho. Sí, y un bloco de rama derecha incompleto. Incompleto, sí. Finalmente, se realiza nuestro gol estándar, el cateterismo cardíaco derecho, donde nosotros podemos evidenciar que la presión arterial pulmonar media en el momento antes del estudio se encuentra en 53 y una presión de cuña capilar en 11, es decir, menor a 15, lo que nos confirma la naturaleza precapilar de la misma. El momento clave es cuando se administra el Hilo-PROS de forma inhalada, y aquí podemos ver fotos con autorización de la paciente, donde se reduce la presión arterial pulmonar media hasta 35, ¿ok? Siendo los criterios de reducción mayor a 10 mayor a 10. Y dado de 40. Exacto, mayor a 10 y menos de 40, ¿ok? Todo esto sin compromiso del gasto cardíaco, que nos habla de una buena respuesta al tratamiento, es decir, que no se está comprometiendo la parte dinámica secundaria de la vasodilatación, y por supuesto una reducción de la resistencia vascular pulmonar de 9 Woods previo a la administración de Hilo-PROS y 5 posterior a la administración del Hilo-PROS, concluyendo entonces como hipertensión pulmonar severa y un test de vasorreactividad con Hilo-PROS positivo. Bueno, aquí podemos ver un buen resumen de lo que sería el viaje de la paciente desde noviembre de 2025, todos los estudios complementarios que se hicieron y las conclusiones principales de los mismos. ¿Okay? Con todo lo anterior, entonces nosotros podemos hacer una síntesis diagnóstica basada en la matriz de la clasificación de la OMS, donde queda descartado hipertensión pulmonar de grupo 2 en vista de que no hay afectación del corazón izquierdo. Podemos descartar también el grupo 3 por enfermedad pulmonar. Ya hablamos de que todos los valores prácticamente en las pruebas de función pulmonar estaban bien.
Descartamos también el grupo tromboembólico en vista del angiotac, Doppler de miembros inferiores, todos normales, e incluso tenemos un perfil inmunológico para descartar el grupo 1.4.1, que es el relacionado a las colagenopatías. Nos quedamos entonces con una hipertensión pulmonar precapilar de grupo 1 como diagnóstico definitivo y de variante vasorreactiva. Y lo podemos ver mejor en el grupo de clasificaciones de hipertensión pulmonar de grupo 1. 1.1 idiopática y 1.1.2 respondedores agudos al test de vasorreactividad. Con este test positivo, entonces justificamos el cambio radical en la estrategia terapéutica a bloqueantes de canales de calcio, ya que, bueno, son pocos, de 10 al 20% de los pacientes respondedores a vasorreactivos, y eso nos garantiza que la paciente va a evolucionar bien con el tratamiento. Si lo que hicimos con esta paciente es comenzarla con amlodipina en una dosis creciente, actualmente está en... no, ella me dice que lo va a decir. Eso viene después. Ok, está bien. Entonces, discúlpame, Nita. Ajá. No solo tenemos el diagnóstico, sino que es muy importante estratificar a la paciente. Entonces tenemos modelos más clásicos como el Reveal Compara, que dependiendo de algunos valores como la clase funcional de la paciente, el resultado del test de caminata en 6 minutos, biomarcadores como el NT-proBNP, la presión de la aurícula derecha y el índice cardíaco, nos permite estratificarla en un riesgo bajo, intermedio o alto. Inicialmente, entonces, esta paciente, considerando todos los resultados de los estudios anteriores, se clasifica como un riesgo intermedio. También en la última actualización de la Guía Europea de Cardiología y la Sociedad Respiratoria Europea también, en el 2022, ellos nos presentan como esta calculadora para calcular, esta calculadora de riesgo para hipertensión arterial pulmonar, que es un poquito más extensa. Tuvimos la suerte de que, bueno, todos los estudios que ellos consideran fueron realizados para la paciente. También considera, en cuanto a los signos de falla cardíaca, la velocidad de progresión de los síntomas, la presencia en algún momento de síncope, la clase funcional, el test de la caminata de los 6 minutos, las pruebas de esfuerzos, los biomarcadores como el NT-proBNP, hallazgos del ecocardiograma, de la resonancia magnética cardíaca y hallazgos hemodinámicos también. Todos estos los tenemos y son los que están en el color más oscuro o más acentuado de cada una de las líneas, y nos da un total de 2.1 que clasifica a la paciente también en riesgo intermedio. También tenemos el Low Simplified French Race Score, que es bastante similar al mismo, y también la paciente entra en riesgo intermedio. Ahora, la reestructuración terapéutica, que es en la que se me estaba adelantando el doctor Isea, que es el bloqueo neurohormonal objetivo. Nosotros se inició tratamiento con amlodipina 10 miligramos orden día con un plan de titulación ascendente progresiva, 2.5 miligramos adicionales cada 4 días, ¿ok? Para el momento en que nosotros hicimos una evaluación control, que la van a ver más adelante, la paciente todavía no estaba en la dosis meta de 20 miligramos orden día, sino que iba por 17.5. Y la razón que justifica únicamente colocar esta terapia con bloqueantes de canales de calcio es la positividad del test de vasorreactividad. Se mantuvo apixaban en una dosis que es tromboprofiláctica, 2.5 miligramos BID, y se hizo manejo del volumen, un manejo del edema manteniendo hidroclorotiazida 25 en la mañana y espironolactona 12.5 en la tarde. Este es el control de que les hablaba. El 3 de julio del 2026 se realizó, tiene un NT-proBNP que no es, se realizó un control de NT-proBNP que se encuentra en 98.25, es decir, ya tenemos este valor en rango de normalización total, y se repite el test de la caminata de 6 minutos con, un ascenso en la distancia que pudo caminar de 320 metros a 463 y sin hipoxemia durante la misma. Igualmente, se solicitó un perfil ferrocinético, considerando que la cinética de hierro es indispensable para el transporte de oxígeno celular y todos los valores estaban dentro de límites normales. Una cosa importante es que cuando se le hizo la toma de mezcla venosa era de 60% de saturación, lo cual calificaba también para el límite de, digamos, de esa presión arterial de oxígeno
no satisfactoria. Sin embargo, pues después de que se le administró la amlodipina, ella se ha sentido mejor, como lo dijo Diana, reduciendo de manera drástica el ProNP y mejorando la caminata de 6 minutos. Entonces, yo quisiera que... Sí, oímos perfecto. Ok. Bueno, yo quisiera que podamos poner la cámara para que vean a Carla, y Carla haga las preguntas. Okay. Está prendida, sí se ve. ¿Sí se ve? Sí. Ok. Bueno, aquí yo quisiera que Carla, o sea, oír la opinión de ustedes, las opiniones que tengan o las recomendaciones que quisieran hacer. Y quisiera que Carla también conversara y les preguntara a ustedes en relación a su enfermedad, las cavilaciones y cuestionamientos que tenga. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, saludos a la paciente, por supuesto, y muy buena presentación. No, quería preguntarle si ustedes, no sé si tienen la angiotomografía disponible para poder verla. Está el CD, Sí. pero la angiotomografía se vio completa y no hay ningún tipo de déficit en el llenado distal de la arteria ni proximal. Sí, porque yo creo que la duda que nosotros hubiésemos tenido aquí es pensar que era realmente un CITEP, un poco por todos los antecedentes de la paciente, y por supuesto porque tenía, digamos, disnea desde un tiempo antes, que se empezó a exacerbar posteriormente, ¿no? Sí, pero el dibujo vascular es completamente normal. Yo lo discutí ampliamente con los radiólogos y no hay evidencia además, para una magnitud de esa presión de 90 sistólica tenía que tener trombos proximales que no tenía. El hallazgo que se hizo que se vio en el gammagrama fue una cosa muy puntual distal, pero no había evidencias de afectación de la perfusión importante, ni en el gammagrama ni en la angiotomografía. Sí, porque realmente el gammagrama, claro, bueno, ya ustedes tienen quizás más experticia en esto. Generalmente uno utiliza un gammagrama ventiloperfusión para descartar CITEP. Pero dicho esto, porque incluso creo que utilizaron anticoagulantes desde el inicio, de manera que quizás la hipótesis era común. La otra cosa es la velocidad de ingurgitación tricuspida pico, que es lo que habitualmente nosotros hacemos, digamos, cuando es más de 3.4 metros por segundo es lo que te habla de probabilidad y hacemos entonces digamos, el cateterismo derecho. Pero totalmente de acuerdo en el sentido, y está la paciente allí, pues que si es un grupo 1, como están pensando ustedes, idiopático que responde a prostanoides, en este caso hilopros, pues lo que se usa es calcio antagonistas a altas dosis y uno ve la respuesta. De manera que quizás a lo mejor nosotros aquí hacemos generalmente en la ecografía sensibilización con burbujas para descartar cardiopatía congénita. Sí, fíjate, una cosa importante es que no hubo nunca desaturación arterial, o sea, la presión arterial de oxígeno era de 99 milímetros de mercurio y la saturación siempre estuvo por encima. No había evidencia de cortocircuito, porque uno pensaría que con una presión de 70 pudiera haber algo de cortocircuito a través de foramen oval y generar desaturación arterial, pero los gases arteriales lo que tenía era un CO2 en 30 con un bicarbonato en 17 y una presión arterial de oxígeno de 99 milímetros de mercurio con saturación 98-99%. Inclusive durante el cateterismo la saturación se mantuvo en 100%. Bueno, yo tengo un comentario. Primero, Carla, felicitarla en que estuvo en excelentes manos de personas que saben lo que están haciendo. La secuencia de los estudios y todo lo que se le hizo es exactamente igual a la que se hubiera hecho acá, de forma tal de que el nivel de evaluación fue una evaluación completa, descartando las otras causas frecuentes, que son incluso más frecuentes, de hipertensión pulmonar. Y yo en realidad no tengo nada que agregar porque hasta le hicieron el estudio posterior que demostró caída en el biomarcador y mejoría
significativa en la caminata en 6 minutos. Más bien felicito a la doctora que presentó y al doctor José Octavio que estuvo allí al pie del cañón. Lo vi dando el inhalador. Nosotros tenemos a Santiago aquí, que es un experto en el tema. Así que lo que él, o sea, yo confío mucho que él nos puede expandir un poco, pero la veo ahí muy bien a usted. Ha perdido peso, entre otras cosas. Sí, he perdido a lo mejor con los diuréticos. Sí, desde el inicio de la enfermedad, 10 kilos ya, 12 kilos. Ah, bueno, perfecto. Así el consumo de oxígeno también baja, si no es todo líquido. Santiago, tú tienes allí la mano y la experiencia. Feliz tarde para todos. Feliz tarde. De verdad, felicitar al equipo que lo atendió. Me parece un abordaje brillante, adecuado. Se le hicieron todos los estudios. Pocas veces aquí en Venezuela lo podemos hacer así. La mayoría de los pacientes se terminan quedando incompletos. Felicito la manera con la cual llevaron a la paciente. Está con el tratamiento que debe tener. Yo creo que solo 2 comentarios. Uno, considerar omitir anticoagulación y dejarla solo con calcioantagonistas. Sabemos que la respuesta a largo plazo con calcioantagonistas es más o menos que la mitad de los pacientes se quedan respondedores, que son los ideales. Digamos, la evolución de los pacientes es muy, muy buena, con una calidad de vida muy buena. Entonces, el hecho que haya respondido de esa manera tan satisfactoria al calcioantagonista a uno lo llena de optimismo para el manejo del caso. Pero bueno, hay que seguir la evaluación a largo plazo de que se mantenga como respondedora. La mitad se mantiene, la otra mitad probablemente hay que hacer cambios de tratamiento. Pero básicamente con los 3 parámetros que están en las guías europeas, es decir, clase funcional, BNP y caminata de 6 minutos, con eso hacemos el control a largo plazo, ¿no? Entonces, si mantenemos, digamos, los valores como los que vimos, los resultados muy buenos de primera instancia, seguir con lo que tienen planteado, la dosis más alta de calcioantagonista que ella tolere. Y bueno, yo creo que la evolución va a ser muy, muy satisfactoria. Yo tengo una pregunta para Carla. ¿Existe historia de problemas pulmonares, de respiración en la familia suya antes? Sí. Hola, ¿cómo está, doctor? No existe un antecedente ni de mi mamá, ni de mi papá, mi hermana, ni mis abuelos con algo parecido. Realmente fui la primera persona en la familia que presentó esto, básicamente. Yo quería preguntarlo a Varia y a Santiago y a Miguel. Ahorita hay un boom en relación al uso del tirzepatide y el Mounjaro, ¿no? Y entonces, esa era una pregunta que yo quería hacerles. En el sobrepeso hay una hipertensión pulmonar, o sea, eso se sabe, que agrava la hipertensión pulmonar el sobrepeso. Sí. Entonces yo le preguntaría a Santiago si en qué momento utilizaría tirzepatide o Ozempic en caso de un paciente que tenga sobrepeso e hipertensión pulmonar y que no tenga apnea del sueño, porque esa fue una de las cosas que también insistimos en ver que... Ajá. No hay evidencia disponible al respecto. Hay digamos, el instinto lógico de quitar factores de riesgo, pero a ver, lo que se ha estudiado más bien, lo acabas de mencionar, está si se asocia a la obesidad a una patología de hipoventilación, lo cual sí se trata. Sin embargo, no hay ninguna evidencia del uso o del manejo de estos fármacos con pacientes con hipertensión pulmonar idiopática, que es el caso de la paciente, de Carla, y afortunadamente respondedora al calcioantagonista. Por lo cual te diría que sería una opción off-label. Podría ser válida si una vez tomada todas las medidas para el control de peso no se logra. Mucho del peso de estos pacientes es por un tercer espacio, que cuando mejora la hipertensión, cuando mejora la hipertensión pulmonar, eso se reduce, con lo cual
el agua. A ver, yo no me he visto la necesidad de utilizar ninguno de estos medicamentos y como te digo, José Octavio, no hay evidencia disponible. Yo quisiera que Carla le hiciera las preguntas o... Ajá. Ok. Tengo un par de preguntas. Bueno, la primera es que entendiendo ya mi diagnóstico, todavía aún no entiendo si tengo una causa específica para esta hipertensión pulmonar. Eso por un lado. A su vez, entendiendo que estoy ya en un nivel intermedio de la hipertensión pulmonar, quisiera saber si esta enfermedad con el transcurrir de los años irá avanzando, si mi pulmón o mi corazón va a estar un poco más comprometido. Eso por un lado. Y por el otro lado, he leído mucho sobre el tema de los embarazos. Tengo 35 años, no tengo hijos, nunca presenté ningún aborto espontáneo ni nada por el estilo. Entonces, bueno, tengo por ahora esas dos preguntitas. ¿Qué le ha dicho el doctor Isea? Me ha dicho muchas cosas realmente, ¿verdad, bueno, doctor? yo respaldo todo lo que él le ha dicho, que él es una persona muy consciente y excelentemente preparado. Sí, lo sé. Está en muy buenas manos, sí. No tengo duda. Bueno, usted le está yendo bien. Por ahora lo más importante es pensar en todo lo que usted pueda hacer para sentirse todavía un poco mejor. Yo creo que la pérdida del peso le ayudaría mucho y tengamos fe de que todo le va a ir bien. Con respecto al embarazo, esa parte es mucho más difícil. Esa es una carga fisiológica muy grande para una persona que tiene su problema. Yo esperaría de seguro un tiempo grande pensando en esto. Y